El día que enterré a mi padre, descubrí que la mujer que dormía a mi lado desde hacía 27 años ya había calculado cuánto tiempo me quedaba de vida. No lo supe por una carta. No lo supe por un mensaje encontrado por casualidad. Lo supe porque me alejé un momento del salón donde estaban los demás, porque necesitaba aire, porque el peso de ese día me aplastaba el pecho de una manera que yo no había sentido nunca antes. Y al detenerme en el pasillo, con la frente apoyada contra la pared fría, escuché su voz. Era la voz de Lorena, mi esposa, la madre de mi hijo, la mujer con quien compartí cama, mesa y silencio durante casi 3 décadas, y hablaba sin bajar el volumen, con la calma de quien está completamente seguro de que nadie lo escucha. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Agustín Torrealba Medrano. Tengo 53 años. Soy auditor fiscal del Estado desde hace 26 años, una profesión que, como bien sabe quien la ejerce, te enseña a leer entre líneas, a encontrar lo que se esconde detrás de los números, a no aceptar ningún documento sin verificar primero quién lo firmó, cuándo y sobre todo, por qué. Pero ningún entrenamiento profesional me preparó para lo que escuché aquel martes gris de noviembre, de pie en el pasillo de la casa de mi padre, con el olor a flores marchitas impregnando el aire y el sonido lejano de los rezos de los vecinos llegando desde el salón. Mi padre se llamaba Isidro Torrealba Vega, tenía 81 años. Había trabajado 40 años como técnico de mantenimiento en una fábrica de componentes eléctricos en Valladolid, la misma ciudad donde nací yo, donde crecí, donde aprendí lo que significa ganarse las cosas con las manos. Era un hombre de pocas palabras y gestos precisos, del tipo que no abraza pero que aparece, del tipo que no dice «te quiero», pero que lleva el coche al taller antes de que tú notes que algo falla. Murió un sábado por la madrugada, después de 8 meses luchando contra un cáncer de páncreas que no le dio tregua. Yo estaba a su lado, sostuve su mano hasta que dejó de apretarme los dedos, y cuando salí de aquella habitación del hospital, a las 4:20 de la mañana, con los fluorescentes del pasillo zumbando sobre mi cabeza, pensé que lo peor que podía pasarme en la vida ya había ocurrido. Me equivoqué. Mi matrimonio con Lorena Cifuentes Palomino comenzó en septiembre de 1996. Ella tenía 21 años, yo 27. Nos conocimos en la boda de un compañero de trabajo y me pareció una mujer inteligente, decidida, con un sentido del humor que en aquel entonces me desarmaba. Nos casamos 16 meses después, una boda sencilla en una iglesia pequeña del centro de Valladolid, con 70 personas, y una tarta que se inclinó hacia la izquierda durante toda la recepción. Nos reímos mucho aquella noche. Durante los primeros años fuimos, creo, lo que podría llamarse una pareja funcional. No perfecta, nunca perfecta. Yo trabajaba demasiado. Me ausentaba más de lo que debería. Había reuniones que no cancelé cuando debía haberlo hecho, cumpleaños a los que llegué tarde, conversaciones que dejé a medias porque el trabajo siempre tenía algo más urgente que ofrecer. Lo reconozco sin excusas. Pero también fui el hombre que pagó la hipoteca sin falta cada mes durante 22 años, que nunca dejó que faltara nada en aquella casa, que construyó con esfuerzo propio la estabilidad sobre la que todos vivíamos. Estuve presente en cuerpo y a veces ausente en todo lo demás. Esa es la verdad entera. Nuestro hijo, Álvaro Torrealba Cifuentes, nació en agosto de 1998. Tiene 26 años. Trabaja como técnico de sonido para una empresa de eventos en Madrid y lleva 3 años viviendo fuera de Valladolid, algo que durante mucho tiempo interpreté como independencia natural y que hoy entiendo de una manera completamente distinta. La enfermedad de mi padre comenzó en enero. Durante los primeros meses, Lorena se ofreció a ayudar con las visitas, con la gestión de las citas médicas, con la compra semanal. Yo lo agradecí. Trabajaba a jornada completa. Los desplazamientos a casa de mi padre consumían las tardes, y tener a alguien de confianza acompañándolo me alivió la carga.
O eso creí. Hay detalles que uno ve y no registra, cosas que están ahí, perfectamente visibles, y que sin embargo el cerebro clasifica como normales, porque no tiene ninguna razón para sospechar. Ahora, mirando hacia atrás con la claridad que solo da el tiempo y el dolor, los veo todos con una nitidez que duele. El primero, 4 meses antes de que mi padre muriera, Lorena lo acompañó a una notaría. Me lo dijo de pasada, casi sin importancia, mientras preparaba la cena. Fui con tu padre a firmar una autorización para la gestión médica, por si acaso. Lo di por bueno sin preguntar más. Era lógico, era práctico. No pedí el documento. El segundo, en ese mismo periodo, apareció en casa el extracto de una cuenta bancaria que yo no reconocía. Lorena me explicó que la habían abierto para gestionar los gastos del cuidado de mi padre, que era más ordenado así, que ella se encargaba. Asentí. Así era Lorena, organizada, resolutiva. Nunca cuestioné ese tipo de cosas. El tercero, Álvaro empezó a evitar mi mirada durante las visitas familiares de ese periodo. Lo atribuí al dolor anticipado de perder al abuelo. Era lo más sencillo de creer, y lo creí. El cuarto, en una de las últimas conversaciones lúcidas que tuve con mi padre, un miércoles por la tarde con el sol entrando de lado por la ventana de su habitación, Isidro me dijo algo que no supe interpretar hasta mucho después. Me miró fijo y dijo: «Cuida lo que es tuyo, Agustín. No te fíes de quien te cuida demasiado de repente». Le pregunté qué quería decir. Se quedó callado, cerró los ojos y no volvió a sacar el tema. Guardé esa frase en algún lugar de la memoria, como quien dobla un papel sin saber aún para qué servirá. Semanas después, se convertiría en la pieza que lo explica todo. El día del funeral, el salón del piso de mi padre estaba lleno de gente que quería a Isidro a su manera. Compañeros de la fábrica ya jubilados, vecinos de toda la vida, un par de primos que no habíamos visto en años. Yo aguanté durante horas, recibiendo abrazos, dando las gracias, repitiendo las mismas palabras con la voz cada vez más hueca. En algún momento de la tarde, sin avisar a nadie, me levanté y salí al pasillo. Necesitaba un minuto, solo un minuto. El pasillo estaba frío. La puerta del cuarto de la derecha, el que fue dormitorio de mis padres durante décadas, estaba entornada, y desde dentro llegaba la voz de Lorena, clara, sin prisa, con la seguridad de quien habla en un lugar que ya considera suyo. Ya murió el suegro. Pausa. Ahora solo falta él. Otra pausa. Una risa pequeña, casi íntima. Y todo lo que tienen será mío. Me quedé inmóvil. Las manos dejaron de responderme. Los pulmones se cerraron como si alguien hubiera apretado un puño dentro de mi pecho. Mis ojos fijaron, sin ninguna razón lógica, en el tirador oxidado de la puerta del baño que tenía justo enfrente. Una mancha de óxido en forma irregular, marrón sobre metal gris. La miré durante lo que debieron ser 10 o 15 segundos, aunque en ese momento no tenía noción de nada. No entré, no dije nada, no hice ningún ruido. Me aparté despacio, volví al salón, me senté y estreché la mano de alguien cuyo nombre ya no recuerdo. Pero en algún lugar, en la parte más fría y más quieta de mí mismo, algo se había asentado con una claridad que nunca antes había sentido. Lorena creía que ya me había ganado. Y yo acababa de decidir que iba a demostrarle con cada documento, con cada número y con cada paso calculado lo equivocada que estaba. Todo lo que somos viene de algún sitio. Y cuando ese sitio desaparece, uno se queda de repente mirando hacia atrás con una claridad que duele precisamente porque llega demasiado tarde. Nací en Valladolid en 1971, segundo hijo de Isidro Torrealba y de Consuelo Medrano, una mujer de manos siempre ocupadas y voz tranquila que murió cuando yo tenía 32 años. Mi infancia fue la infancia de muchos niños de aquella España, que salía despacio de una era y entraba en otra sin saber del todo qué encontraría al cruzar el umbral. Recuerdo los veranos sin agua caliente, los inviernos con el brasero bajo la mesa camilla, las noticias en el televisor en blanco y negro que mi padre miraba en silencio con los brazos cruzados. Recuerdo también la radio en la cocina, siempre encendida,
y a mi madre cantando canciones que yo nunca llegué a aprender del todo. Isidro trabajó en la misma fábrica de componentes eléctricos durante 4 décadas, sin faltar un solo día por razones que no fueran de estricta necesidad. Era su manera de entender la dignidad. No pronunciaba discursos sobre el esfuerzo ni sobre la responsabilidad. Simplemente se levantaba cada mañana, se ponía el mono de trabajo con la misma naturalidad con que otros se ponen el traje y salía. Cuando yo tenía 12 años le pregunté si no se aburría de hacer siempre lo mismo. Me miró un segundo largo y respondió: «El que cumple con lo suyo no necesita más explicaciones». No entendí la frase en aquel momento. La entendí 20 años después, un día que tuve que firmar un informe de auditoría que le costó el puesto a alguien con mucho más poder que yo. Estudié Ciencias Económicas en Valladolid, en una facultad que en los años 80 todavía olía a tiza y a pasillos con poca calefacción. Me gradué en 1994, con 22 años y una seguridad en mí mismo que la realidad laboral tardó exactamente 4 meses en reducir a su tamaño justo. Trabajé 2 años como auxiliar contable en una empresa de transportes antes de aprobar las oposiciones al Cuerpo de Auditores Fiscales del Estado en 1996. El día que llegó la notificación de la plaza, se la llevé a mi padre en papel doblada sin sobre. La leyó despacio, la volvió a doblar con cuidado y la guardó en el bolsillo de la camisa. No dijo nada durante un buen rato. Luego me puso una mano en el hombro. «Bien hecho». 2 palabras. Con Isidro, 2 palabras equivalían a un discurso completo. Aquel mismo año, en septiembre, conocí a Lorena. Ya hablé de cómo fue ese encuentro. Lo que no conté es lo que vino después, la parte más larga, la que ocupa la mayor cantidad de años y la mayor cantidad de silencios acumulados. Lorena era inteligente. Eso no lo negaré, ni siquiera hoy. Tenía una manera de entrar en una habitación que hacía que la gente la notara. No por estridencia, sino por una especie de seguridad tranquila que yo confundí durante mucho tiempo con fortaleza de carácter. Durante los primeros años del matrimonio, nos sostuvimos de una manera que fue genuina. Cuando pasé rachas difíciles en el trabajo, ella estuvo. Cuando la economía doméstica dependía de cálculos ajustados, administraba sin quejarse. Hubo momentos buenos, los hubo. Me niego a borrarlos porque hacerlo sería una deshonestidad que no me corresponde a mí. Pero también hubo una evolución que fui demasiado ocupado para examinar a tiempo. Con los años, Lorena desarrolló una relación particular con las cosas materiales. No de manera visible ni declarada, sino lenta, casi imperceptible. Fue empezando a hablar del piso, del coche, del futuro, siempre en términos de posesión. ¿Quién tendría qué? ¿Qué estaría registrado a nombre de quién? Al principio lo interpreté como prudencia financiera, algo que valoraba dada mi propia formación. Luego como ansiedad por la estabilidad, comprensible en alguien que había crecido en una familia con dificultades económicas crónicas. Tardé demasiado en entender lo que realmente era, un inventario permanente de todo lo que consideraba que le pertenecía o debería pertenecerle algún día. Mi padre nunca habló mal de Lorena. Tampoco habló bien de ella de una manera que fuera más allá de la cortesía razonable. Isidro reservaba sus opiniones sobre las personas para las circunstancias que las exigían. Sin embargo, hay un recuerdo que llevo conmigo con una nitidez que no se difumina. La última Navidad que celebramos todos juntos, en diciembre de 2022, mi padre permaneció más callado de lo habitual durante toda la cena. Lorena habló durante gran parte de la velada sobre una reforma que quería hacer en el baño principal, sobre los materiales, sobre lo que valdría el piso si algún día decidiéramos venderlo. Isidro la escuchaba sin intervenir. En un momento, cuando ella fue a la cocina, mi padre me miró y dijo en voz muy baja: «Esa mujer cuenta las cosas antes de que sean suyas». Lo tomé como la desconfianza de un hombre mayor. Me sonreí y cambié el tema. Hoy ese recuerdo pesa de una manera difícil de describir. Álvaro creció en aquella casa. Fue un niño tranquilo, luego un adolescente reservado,
Luego un joven que se marchó a Madrid con 23 años con la lógica urgencia de construir algo propio, lejos de los padres. Lo entendí y lo respeté. La relación entre nosotros nunca fue de las que se expresan con frecuencia, pero existía a su manera. Yo estaba cuando él lo necesitaba, y él lo sabía. Pensaba que eso era suficiente. Me pregunto ahora cuántas veces confundí la calma superficial con la ausencia de problema. Durante los meses de enfermedad de mi padre, noté algo que en aquel momento preferí no examinar demasiado. Álvaro visitaba a su abuelo con regularidad cuando estaba en Valladolid, pero esquivaba quedarse a solas conmigo. Cuando coincidíamos en el pasillo del hospital o en el rellano del piso de Isidro, desviaba la mirada con una rapidez que no era natural. Una tarde intenté preguntarle directamente si tenía algo que contarme. Me respondió que estaba cansado, que la situación del abuelo lo afectaba, que era todo. Lo acepté porque quería aceptarlo. El patrimonio de mi padre era pequeño, pero enteramente limpio. El piso en la calle Recoletas, donde había vivido los últimos 30 años, tasado en aquella época en 160.000 euros, y una cuenta de ahorro con 74.000 euros acumulados a lo largo de décadas de trabajo metódico y gastos contenidos. Sin deudas, sin hipoteca, sin un solo número que no cuadrara. Todo construido a base de levantarse pronto y acostarse tarde, como él mismo decía, sin ningún dramatismo. Era lo único que quedaba de 60 años de esfuerzo honesto, y alguien ya había comenzado a moverlo de sitio, despacio, con cuidado, esperando que nadie mirara. Todavía no sabía yo, en aquel momento, la dimensión exacta de lo que estaba a punto de encontrar. Pero algo en la parte más fría de mi razonamiento, esa parte que 26 años auditando cuentas ajenas desarrollan sin que uno lo pida, había comenzado a hacer preguntas sin respuesta. Y cuando un auditor empieza a hacer preguntas, no para hasta encontrar los números que no encajan. Hay momentos que el cerebro no guarda como recuerdos, los guarda como sensaciones físicas, no como imágenes que se pueden ver desde fuera, sino como algo que sigue ocurriendo dentro del cuerpo cada vez que uno regresa a ellos. El pasillo de la casa de mi padre es uno de esos lugares que ya no podré visitar de otra manera. Cada vez que lo recuerdo vuelvo a sentir el frío de la pared contra la frente, vuelvo a oler las flores, vuelvo a escuchar esa voz. Permítame contarlo despacio, porque merece ser contado despacio. Me levanté del salón a las 5 menos cuarto de la tarde. Lo sé porque miré el reloj de pared de mi padre al levantarme, uno de esos relojes de madera oscura con números romanos que llevaba colgado en el mismo sitio desde que yo tenía 10 años. Había gente por todas partes, voces mezcladas, el olor denso de las coronas de flores blancas que alguien había colocado cerca del aparador, el rumor continuo de personas que se condolían en voz baja. Yo llevaba horas en ese salón recibiendo el pésame con la cara compuesta y los ojos secos, porque mi manera de procesar el dolor siempre ha sido hacia adentro, lenta, en privado, en silencio. Necesitaba un minuto fuera de aquel ruido. Salí al pasillo sin decirle nada a nadie. El pasillo de aquel piso era estrecho, con el techo alto y las paredes pintadas de un blanco amarillento que los años habían ido tiñendo de una tonalidad entre crema y ocre. A la izquierda, la puerta del baño, siempre con el tirador un poco flojo. A la derecha, la puerta entornada del dormitorio principal. Al fondo, la pequeña ventana con cristal emplomado que daba al patio interior y por donde en verano entraba un hilo de luz que mi madre siempre llamaba la rendija de la tarde. Me apoyé contra la pared de la izquierda, cerré los ojos, respiré. Entonces escuché la voz de Lorena. No estaba susurrando. Ese es el detalle que más me ha costado entender con el paso del tiempo. No bajó la voz. Hablaba al teléfono con la naturalidad de quien está completamente seguro de que está solo. La voz llegaba con claridad por la apertura de la puerta del dormitorio, nítida, sin esfuerzo. Lo primero que percibí fue el tono. Antes incluso de procesar las palabras, el tono me llegó como algo extraño. No era el tono de alguien que acaba de despedir a su suegro.
No había en esa voz ninguna de las texturas propias del duelo, ni el cansancio acumulado de semanas difíciles, ni la contención de quien habla en voz baja por respeto a los que están llorando en la habitación de al lado. Era una voz liviana, casi distendida. Luego llegaron las palabras: «Ya murió el suegro». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Las manos se detuvieron. No fue una decisión consciente, simplemente dejaron de existir durante un instante, colgando a los costados sin peso ni temperatura. El aire dejó de circular por mis pulmones con normalidad. Fue como si algo dentro del pecho se cerrara de golpe, no con dolor, sino con una especie de solidez repentina, como cuando una puerta de metal encaja en el marco. Mis ojos, sin ninguna razón que pueda explicar con lógica, fijaron en el tirador de la puerta del baño, justo enfrente de donde yo estaba. Era un tirador de latón envejecido con una mancha de óxido irregular en la parte inferior, marrón oscuro sobre el metal opaco. La miré. La seguí mirando. Mi cerebro, ocupado en procesar lo que los oídos acababan de recibir, delegó los ojos a ese objeto sin importancia, como quien aparta a alguien de una conversación que no le corresponde. Luego vino la pausa. Lorena escuchaba lo que le respondían al otro lado. Escuché, o creí escuchar, una risa muy contenida al otro extremo de la línea. Y entonces ella continuó: «Ahora solo falta él». 3 palabras que durante los siguientes días se instalarían en mi cabeza con una precisión que ninguna otra frase de los últimos 27 años había conseguido. No el te quiero de los primeros años, no la promesa del altar en septiembre de 1997, no ninguna de las conversaciones que en su momento me parecieron importantes. Esas 3 palabras. Ahora solo falta él. Hubo otra pausa, más corta esta vez. «Y todo lo que tienen será mío». En ese momento, 10 o 15 segundos después de haber salido del salón para buscar un minuto de calma, me quedé completamente inmóvil en el pasillo, con el olor a flores y a cera de vela envolviendo el aire, mirando un tirador oxidado, con el corazón latiendo de una manera que no era miedo, ni rabia, ni tristeza. Era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que uno siente cuando lleva semanas revisando una contabilidad que parece correcta y de repente encuentra el número que no cuadra. No el número llamativo, no el error grande que salta a la vista. El número pequeño, el que estaba escondido en un renglón que nadie mira porque parece irrelevante. Ese instante en que todo lo que parecía normal se reorganiza en un segundo y forma un patrón completamente distinto. Décadas auditando documentos enseñan a reconocer ese momento. El momento en que la estructura visible y la estructura real dejan de coincidir. Lo que había detrás de esa puerta entornada no era solo la voz de mi esposa hablando de manera inapropiada en el peor día posible. Era una arquitectura, una construcción cuidadosa que alguien había levantado durante meses, tal vez más, en un terreno que yo nunca me había molestado en vigilar porque no tenía razón para sospechar de quién dormía a mi lado. No entré al dormitorio. No dije nada. Me separé de la pared despacio, con movimientos que tomé prestados de algún lugar donde todavía funcionaba el automatismo, y volví al salón. Me senté. Alguien me puso una mano en el brazo y me dijo algo que no registré. Asentí. Estreché una mano. Asentí de nuevo. Por fuera era el hijo que acababa de enterrar a su padre. Por dentro, algo había comenzado a moverse con la precisión silenciosa de quien ya sabe que no puede permitirse un solo error. Aquella noche, de vuelta en nuestro piso, Lorena se acostó pronto. Dijo que estaba agotada. Lo estaba, seguramente. Yo me quedé en el salón con la luz apagada durante un tiempo que no me di. Sin televisión, sin radio, sin nada. Solo el sonido de la calle abajo y el de mi propio razonamiento, empezando a ordenar lo que acababa de recibir. La frase de mi padre regresó entonces, nítida, con aquella voz suya de pocas palabras y mucho fondo. «Cuida lo que es tuyo, Agustín. No te fíes de quien te cuida demasiado de repente». Él lo sabía, no con certeza quizás, pero lo intuía, y a su manera, con sus palabras escasas y su manera de no decir las cosas directamente para no herir más de lo necesario,
Había intentado avisarme. No lo escuché a tiempo. Eso no volvería a ocurrir. Los auditores fiscales tenemos un defecto que con los años se vuelve irreversible. No podemos dejar de leer entre líneas, no en el trabajo solamente, en todas partes. En una conversación informal, en un presupuesto de fontanero, en la manera en que alguien ordena los recibos en un cajón. La mente entrenada para detectar inconsistencias no se apaga cuando uno sale de la oficina. Simplemente espera. Durante los 3 días siguientes al funeral esperé. No actué, no confronté, no busqué nada de manera deliberada. Dejé que el silencio trabajara y observé. Lorena se movió por esos días con una serenidad que en otras circunstancias habría interpretado como madurez emocional. No lloraba en exceso. Atendía las llamadas de condolencia con mesura. Organizaba los trámites relacionados con el fallecimiento con una eficiencia que yo mismo habría valorado si no hubiera tenido en la cabeza, grabadas con una claridad que el tiempo no conseguía difuminar, aquellas palabras del pasillo. El 4.º día después del entierro, un viernes por la mañana, fui al piso de mi padre con la excusa de recoger algunos documentos que el notario encargado del inventario sucesorio nos había pedido. Lorena no vino. Dijo que tenía gestiones que hacer. No pregunté cuáles. Entré solo al piso de Isidro por primera vez desde que él ya no estaba. El olor era el mismo. Ese olor específico de los pisos de personas mayores que viven solas durante muchos años. Una mezcla de madera vieja, jabón de pastilla y algo indefinible que tiene más que ver con el tiempo acumulado que con ningún objeto concreto. Me quedé un momento en la entrada sin moverme. Luego fui al dormitorio. Mi padre guardaba sus documentos importantes en una caja de cartón forrada con papel marrón que vivía en el estante más alto del armario ropero, detrás de los jerseys de invierno doblados con precisión militar. Siempre la llamó el cofre de los pobres, con aquella ironía suya seca y sin adorno. Dentro encontrabas lo que a Isidro le parecía digno de conservar: el libro de familia, las cartillas de la seguridad social, los contratos de trabajo antiguos con sus sellos y sus tintas desvaídas, los recibos de la hipoteca ya cancelada que guardaba como trofeos, y una pequeña carpeta azul con los documentos más recientes. Saqué la caja, la coloqué sobre la cama. La abrí. Encontré primero lo que el notario necesitaba: el DNI, el certificado de últimas voluntades, la escritura original del piso. Todo en orden, todo donde debía estar, tal como Isidro lo habría querido. Mi padre era metódico hasta en la manera de archivar. Cada papel en su sitio, cada sitio justificado. Luego saqué la carpeta azul. Dentro había 3 documentos grapados juntos que yo no había visto nunca. El primero era una copia de una escritura pública. El encabezado indicaba en la tipografía formal y densa propia de los documentos notariales que se trataba de una escritura de donación con reserva de usufructo, firmada ante notario en Valladolid. La fecha estaba impresa con toda claridad: el 17 de julio del año anterior, 4 meses antes de la muerte de mi padre. Leí el documento completo de pie junto al armario, con la caja aún abierta sobre la cama. Lo leí una vez, lo leí una segunda vez más despacio. El lenguaje jurídico de las escrituras de donación es bastante directo cuando uno sabe interpretarlo. El propietario del inmueble, identificado como Isidro Torrealba Vega, transmitía la plena propiedad del piso de la calle Recoletas a la donataria, identificada con nombre completo y número de documento como Lorena Cifuentes Palomino. El donante se reservaba el derecho de usufructo vitalicio, es decir, el derecho a seguir viviendo en el piso hasta su fallecimiento. Tras ese fallecimiento, la propiedad plena pasaría sin trámite adicional a la donataria. A Lorena, el apartamento de mi padre, el único bien inmueble que Isidro había construido con 40 años de trabajo, registrado a nombre de mi esposa desde julio, sin que yo supiera nada. Bajé los ojos hasta la firma de mi padre al pie del documento. Isidro Torrealba tenía una firma inconfundible. Durante décadas la había visto en contratos, en autorizaciones escolares, en los papeles del banco. Una firma ancha,
con una I mayúscula alta y una rúbrica generosa que se extendía hacia la derecha con seguridad. La firma que aparecía en aquella escritura era otra cosa. Los trazos eran tenues, irregulares, con la presión desigual de alguien que no controla del todo el pulso. La I inicial era apenas un palote. La rúbrica se cortaba a mitad de recorrido, como si la mano hubiera perdido el impulso antes de terminar. Era la firma de un hombre que ese día no tenía el control de sus propias manos. Me senté en el borde de la cama de mi padre. El 17 de julio. Fui hacia atrás en la memoria con la precisión que dan los años de trabajo con fechas y registros. En julio, Isidro llevaba 6 meses con el diagnóstico de cáncer de páncreas en fase avanzada. El equipo médico del hospital clínico había ajustado el protocolo de dolor en junio, cuando las dosis anteriores habían dejado de ser suficientes. Recordé una conversación con el oncólogo, un hombre de unos 50 años con gafas de montura metálica, que me explicó con una terminología que yo me esforcé en entender que a partir de ese punto el tratamiento sería fundamentalmente paliativo. Morfina de liberación controlada, administrada en parches de 12 horas, y un sedante de prescripción para los episodios de agitación nocturna. En el 17 de julio, mi padre llevaba 3 semanas con ese protocolo. 3 semanas con morfina de liberación lenta y sedación complementaria. Quien hubiera acompañado a Isidro a esa, notaría aquel día lo sabía. Sabía exactamente en qué estado se encontraba. Sabía que un hombre de 80 años con dolor crónico y medicación opioide de alta dosis no está en condiciones de evaluar con plena conciencia las consecuencias de un documento legal. Sabía que firmaría lo que le pusieran delante si alguien de confianza le decía que era necesario. Y alguien de confianza le dijo exactamente eso. Recordé entonces la frase que Lorena había dicho de pasada aquella tarde mientras preparaba la cena. Fui con tu padre a firmar una autorización para la gestión médica, por si acaso. Una frase dicha con la ligereza de quien comenta algo sin importancia. Una frase diseñada para no invitar a más preguntas. Autorización para la gestión médica. No. Una escritura de donación con reserva de usufructo sobre un inmueble valorado en 160.000 euros. Permanecí sentado en aquella cama durante un tiempo que no medí, con los 3 folios grapados entre los dedos y el silencio del piso envolviéndolo todo. Por la ventana del dormitorio entraba una luz de tarde fría, de noviembre avanzado, que caía sobre las cosas de mi padre con esa indiferencia que tiene la luz natural ante todo lo humano. No lloré, no en ese momento. Doblé el documento con cuidado, lo coloqué dentro de la carpeta azul y metí la carpeta en el bolso interior de mi chaqueta. Luego volví a poner la caja en su sitio, detrás de los jerseys doblados, exactamente como la había encontrado. Cerré el armario y salí del piso cerrando la puerta con la misma suavidad con que Isidro siempre insistía en que había que cerrar las puertas. Las puertas no necesitan portazos, solo necesitan que las cierres. Fuera, en la calle, el frío de noviembre golpeó directo. Caminé hasta el coche sin apresurar el paso. Me senté dentro. Puse las manos sobre el volante sin arrancar el motor. Ahí fue cuando entendí, con la frialdad absoluta que precede a las decisiones que no se toman por impulso sino por certeza, que lo que Lorena había hecho no era un arrebato ni un error de cálculo, era un plan, ejecutado con paciencia, con conocimiento preciso de los tiempos, con la selección deliberada del momento en que mi padre estaba menos en condiciones de resistirse. Y si había un plan para el apartamento, había más. Todavía no sabía cuánto más, pero lo iba a saber. 26 años auditando cuentas ajenas enseñan una cosa por encima de todas las demás, que los documentos no mienten, las personas mienten. Los documentos, cuando se saben leer, dicen siempre la verdad. El lunes siguiente al hallazgo de la escritura de donación, entré a la oficina a las 8 en punto, como cualquier otro día. Saludé a los compañeros, respondí 3 correos pendientes. Firmé un informe de seguimiento que llevaba sobre la mesa desde la semana anterior. Por fuera era el auditor de siempre, por dentro era un hombre con una carpeta azul en el cajón, con llave de su mesa,
y una lista de preguntas que necesitaban respuesta antes de que pudiera hacer ningún movimiento. La primera consulta la realicé desde mi propio terminal, con mis credenciales profesionales, durante la hora del almuerzo. El acceso al registro de la propiedad de Valladolid es público para cualquier ciudadano que lo solicite formalmente, pero un auditor fiscal del Estado tiene vías de consulta más directas y más rápidas. En 15 minutos tenía delante la ficha registral completa del piso de la calle Recoletas. La titularidad constaba actualizada desde el 28 de julio del año anterior. Propietaria, Lorena Cifuentes Palomino. Usufructuario vitalicio, Isidro Torrealba Vega. Fecha de inscripción, 11 días después de la firma ante notario. 11 días. Lorena había registrado la donación con una diligencia que no dejaba ninguna duda sobre la premeditación del acto. No era alguien que hubiera actuado por impulso ni por sugerencia de última hora. Era alguien que tenía los pasos contados. Pasé entonces al catastro. El cambio de titularidad catastral se había tramitado en agosto también del año anterior. Todo legal, todo correctamente inscrito, todo ejecutado con la meticulosidad de quien conoce los procedimientos o cuenta con alguien que los conoce. La donación estaba blindada en sus formas externas. Lo que no podía blindarse era la condición de quien la había firmado el 17 de julio. Esa tarde, de camino a casa, me desvié 4 manzanas de la ruta habitual y aparqué frente a un edificio de oficinas en la calle Santiago. En el tercer piso tenía su despacho Félix Izquierdo Peña. Lo conocía desde hacía 12 años, de haberlo cruzado en varios procedimientos administrativos donde nuestras materias se solapaban. Era un hombre de 62 años, delgado, con el pelo blanco cortado muy corto y unos anteojos de montura rectangular que le daban un aspecto de severidad que su trato directo terminaba de confirmar. Especialista en derecho sucesorio y en nulidad de actos jurídicos. Con 30 años de ejercicio en Castilla y León, no era el tipo de abogado que adorna los despachos con diplomas enmarcados. Tenía 3 estanterías de expedientes, una mesa con 2 monitores y la reputación de no aceptar casos que no tuviera intención de ganar. Le expuse la situación sin rodeos. Le mostré la copia de la escritura de donación, los registros que había consultado esa mañana y el historial de la medicación de mi padre en las fechas correspondientes que había solicitado al hospital con autorización como familiar directo. Félix escuchó sin interrumpirme. Tomó notas a mano, con letra pequeña y apretada. Cuando terminé, tardó unos segundos en responder. La donación es impugnable, dijo. No garantizable, pero impugnable con fundamento sólido. Si el historial clínico confirma que su padre estaba bajo morfina de alta dosis y sedación el día de la firma, podemos argumentar vicio de consentimiento por incapacidad transitoria. Necesitamos que un perito médico independiente evalúe el prontuario y emita un informe formal sobre el estado cognitivo probable en esa fecha. Con ese informe la escritura tiene un problema serio. Le pregunté cuánto tiempo requería el proceso. Eso depende de cuántas pruebas tengamos cuando presentemos la demanda, respondió. Cuanto más sólido entre el expediente, menos margen hay para maniobras dilatorias. Si usted quiere hacerlo bien, hágalo completo. Salí del despacho de Félix con 2 certezas, que el camino existía y que iba a ser largo. Ninguna de las 2 me sorprendió. Esa misma semana llamé a Víctor Gallardo Fuentes. Víctor tiene 57 años y es la persona que mejor me conoce fuera de mi familia directa. Nos conocemos desde los 12, del colegio del barrio de Las Delicias, donde los 2 fuimos mediocres en matemáticas y razonablemente buenos en todo lo que no se evaluaba. Lleva 20 años trabajando como técnico de telecomunicaciones en una empresa de infraestructuras, es divorciado desde hace 8 y tiene una manera de decir las cosas que no deja espacio para la ambigüedad. No es el tipo de persona que te dice lo que quiere escuchar. Es el tipo de persona que te dice lo que necesitas saber. Quedamos un martes por la tarde en una cafetería del centro, lejos de los sitios donde Lorena solía ir. Le conté todo, no una versión resumida ni una versión diplomática, todo.
Víctor me escuchó con los codos sobre la mesa y los dedos entrelazados, sin apartar la vista. Cuando terminé, soltó el aire despacio y dijo algo que no esperaba. «Yo los vi». Le pedí que precisara. «En julio». No recuerdo la fecha exacta, pero fue en julio. Iba caminando por la calle Cadenas de San Gregorio y los vi salir de una notaría. Tu padre iba despacio, con el bastón, con esa manera de moverse que tenía en los últimos meses. Lorena le sujetaba el brazo. Pensé que era una gestión cualquiera, de las que hacen los hijos con los padres mayores. No me pareció raro. No te llamé porque no había ninguna razón para llamarte. Le dije que sí había una razón, y que era exactamente lo que acababa de contarme. Víctor no dudó ni un segundo. Dijo que declararía lo que había visto con la fecha aproximada y las circunstancias, que lo haría por escrito ante notario si hacía falta, y que lo haría sin que nadie tuviera que pedírselo 2 veces. No porque estuviera buscando protagonismo en el asunto. Lo haría porque su propia madre había muerto 4 años antes y alguien había intentado algo parecido con ella, con menos éxito y más escándalo, y él sabía perfectamente lo que se sentía al descubrir que la vulnerabilidad de un anciano era un recurso en los cálculos de alguien. Esa era su razón. No necesitaba otra. Lo que encontré al día siguiente cambiaría por completo la escala de lo que estaba investigando. Había pedido a Félix que solicitara formalmente a la entidad bancaria los movimientos completos de la cuenta conjunta que Lorena había abierto con mi padre, invocando mi condición de heredero directo en proceso de inventario sucesorio. El extracto llegó en sobre cerrado al despacho del abogado 2 días después. Me lo entregó sin comentario previo. Se limitó a señalar una columna con el dedo índice. Transferencias periódicas, una mensual, sin excepción, durante 31 meses consecutivos. 300 euros cada vez. Siempre el mismo día, entre el 18 y el 20 de cada mes. Siempre al mismo número de cuenta de destino. 31 meses. 9.300 euros en total, salidos de una cuenta abierta nominalmente para los gastos del cuidado de un anciano enfermo. Le pregunté a Félix si era posible identificar al titular de la cuenta de destino. Asintió despacio. En el marco de un procedimiento legal, sí. Fuera de él, no con facilidad. Pero hay maneras de avanzar sin esperar al procedimiento. Hizo una pausa. También hay una segunda línea que conviene revisar. Si estas transferencias se iniciaron hace 31 meses, la cuenta conjunta se abrió antes de que la enfermedad de su padre justificara su apertura. Eso cambia la cronología. 31 meses hacia atrás desde noviembre situaban el inicio de las transferencias en abril, 2 años y medio antes del funeral. 4 meses antes de que a Isidro le diagnosticaran el cáncer. La cuenta no se había abierto para cubrir los gastos del cuidado de mi padre. La cuenta existía antes de que hubiera enfermedad que cuidar. Me recosté en la silla del despacho de Félix y miré el techo durante unos segundos. Afuera, por la ventana, Valladolid seguía con su tarde de invierno gris y tranquila, completamente ajena a todo lo que estaba ocurriendo en aquella sala. Pensé en Lorena aquella noche de noviembre, acostándose a las 10 con cara de cansancio legítimo. Pensé en los 31 meses de transferencias puntuales y pensé que lo que había debajo de la superficie de 27 años de matrimonio era considerablemente más profundo de lo que había imaginado cuando salí del piso de mi padre con aquella carpeta azul bajo la chaqueta. El informe pericial llegó un jueves por la mañana, 16 días después de que Félix lo encargara a la doctora Amparo Villanueva Roca, perito médico forense con 23 años de experiencia en valoración de capacidad cognitiva en procesos civiles y sucesorios. 72 páginas, lenguaje técnico, referencias clínicas precisas, conclusiones redactadas con la sobriedad propia de quien sabe que ese documento terminará siendo leído en voz alta en una sala judicial. Félix me lo entregó en su despacho sin preámbulos. Me senté frente a él y leí las conclusiones primero, como hacen los auditores con los informes. Al final está siempre el resumen de lo que importa. La doctora Villanueva establecía, con base en el historial clínico completo de Isidro Torrealba Vega, aportado por el Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
que el paciente recibía en la fecha del 17 de julio una dosis de morfina de liberación prolongada equivalente a 90 miligramos diarios, administrada en parches de 48 horas, combinada con dosis de rescate oral y un benzodiazepínico de vida media larga para control de la agitación nocturna. La perito indicaba, con bibliografía médica de respaldo, que esa combinación de opiáceos mayores con benzodiazepínicos en un paciente de 81 años con deterioro físico avanzado produce de manera habitual estados de sedación intermitente, desorientación temporal, reducción significativa de la capacidad crítica y alta sugestionabilidad ante instrucciones provenientes de personas de confianza. La conclusión final no dejaba margen interpretativo. En la fecha de la firma, Isidro Torrealba Vega no se encontraba en condiciones cognitivas suficientes para comprender plenamente las implicaciones legales y patrimoniales del documento que suscribió. Doblé el informe con cuidado. No dije nada durante un momento. Félix habló primero. Con esto, más el testimonio de Víctor Gallardo, más los registros que usted obtuvo del catastro y del registro de la propiedad, tenemos una demanda de nulidad sustentada. No es un proceso rápido, pero es un proceso sólido. Asentí. Luego le pregunté si había novedades sobre el titular de la cuenta de destino de las transferencias. Esta vez Félix no respondió de inmediato. Abrió una carpeta delgada que tenía a un lado de la mesa, extrajo un folio y lo colocó frente a mí con la misma tranquilidad con que un médico entrega un resultado que sabe que va a doler. El titular de la cuenta era Marcos Andrade Quiles, 44 años, domiciliado en Valladolid, en una dirección del barrio de Parquesol, profesión registrada en los documentos disponibles, instructor de actividades deportivas. Leí el nombre 3 veces. Marcos Andrade Quiles, un hombre 9 años menor que Lorena, 9 años menor que mi esposa, domiciliado a menos de 4 kilómetros de nuestra casa, receptor de 300 euros mensuales durante 2 años y 7 meses, con puntualidad de reloj, desde una cuenta abierta a nombre de mi suegro y de mi propia esposa. 31 pagos, 9.300 euros en total. No era una cantidad que destruyera a nadie económicamente. Era una cantidad que se entregaba con regularidad, con constancia, con la comodidad de quien tiene el flujo bien organizado y no teme que nadie lo revise. Era el dinero de alguien que se sentía completamente seguro. Esa noche, de vuelta en casa, Lorena preparó lentejas. El olor llegaba desde la cocina con esa normalidad doméstica que durante años había sido simplemente el olor de una tarde de invierno en casa y que ahora me resultaba de una extrañeza difícil de sostener. Me senté a la mesa. Comí. Respondí cuando me habló. Pregunté por sus planes del día siguiente con el tono neutro de siempre. Ninguno de los dos dijo nada que importara. Fue esa noche, después de que Lorena se acostara, cuando me rompí por primera vez. Me encerré en el baño, abrí el grifo del lavabo para cubrir cualquier sonido y me quedé sentado en el borde de la bañera con los codos sobre las rodillas y la cara entre las manos. No lloré de inmediato. Fue más gradual que eso. Una presión que fue creciendo desde el pecho hasta la garganta hasta que ya no pude contenerla. Y entonces salió sin ruido, con ese tipo de llanto que no tiene nada de alivio, que es puro agotamiento físico del dolor que no se ha dejado salir durante demasiados días. No lloraba por el apartamento. No lloraba por el dinero ni por el nombre en un registro catastral. Lloraba porque mi padre, en sus últimas semanas conscientes, había sido llevado de la mano a firmar su propio despojo por alguien a quien había tratado con la cortesía reservada que dedicaba a las personas que no terminaban de convencerle. Y porque yo no había estado ahí, porque yo estaba en la oficina o en una reunión o revisando expedientes que no eran el de mi propio padre. Porque confié en quien no merecía confianza y dejé a Isidro expuesto a algo que él, a su manera, había intentado avisarme que se estaba fraguando. Abrí el grifo un poco más. Me lavé la cara con agua fría. Esperé a que la respiración volviera a ser regular. Luego apagué la luz y salí. Hay algo que necesito decir en este punto, aunque no me resulte sencillo. Durante los años de enfermedad de mi padre,
Lorena sí estuvo presente de maneras que fueron reales. Había tardes en que yo llegaba tarde del trabajo y ella ya estaba en el piso de Isidro, habiéndole preparado la cena, habiéndose sentado con él a ver el telediario. Había llamadas que ella atendía cuando yo estaba en reuniones. Hubo una noche de febrero, cuando mi padre tuvo un episodio de dolor especialmente severo, en que Lorena fue al hospital a las 2 de la madrugada sin que yo se lo pidiera porque yo estaba en Burgos por trabajo y no podía llegar a tiempo. Eso ocurrió. Y durante mucho tiempo lo interpreté como afecto genuino. Ahora entiendo que era administración de confianza, que cada visita, cada cena preparada, cada llamada atendida, formaba parte de un proceso de acercamiento calculado que perseguía un objetivo concreto. Que la generosidad tenía un presupuesto y ese presupuesto era el apartamento de la calle Recoletas. Lo entiendo. Y sin embargo el recuerdo de aquella madrugada de febrero, con mi padre en urgencias y Lorena sentada en la sala de espera esperándome, no desaparece simplemente porque ahora sepa lo que sé. Eso también es parte de la verdad entera. Lo que ocurrió después me lo contó Víctor una semana más tarde en la misma cafetería de la calle Santiago donde nos habíamos reunido antes. Lo había averiguado a través de un conocido común, con la discreción suficiente para no levantar ninguna alerta. Marcos Andrade llevaba 3 años impartiendo clases en un gimnasio del barrio de La Rondilla. Lorena era clienta del mismo gimnasio desde hacía 4 años. Y Álvaro, según me confirmó Víctor, con la incomodidad visible de quien da una noticia que sabe que duele más que las anteriores, había almorzado con Marcos Andrade en 2 ocasiones distintas. La primera vez, aproximadamente 1 año y medio atrás, en un restaurante del centro. La segunda 4 meses antes del funeral de Isidro, en un bar cerca de la estación de autobuses. Me quedé en silencio durante varios segundos. Mi hijo, 26 años, había conocido al hombre que recibía el dinero extraído de la cuenta de su abuelo enfermo. Lo había visto en persona más de una vez y no había dicho nada. Víctor no añadió ningún comentario. No hacía falta. En el trayecto de vuelta a casa, conduciendo por la ronda exterior con el frío de enero golpeando el parabrisas, entendí que la escala de lo que tenía entre manos era ya considerablemente mayor que una escritura de donación impugnable. Había una relación paralela documentable, un circuito de dinero con origen en fondos de un anciano vulnerable, un hijo que había preferido el silencio al honor y una arquitectura completa levantada durante años sobre la base de que yo nunca miraría con suficiente atención. Habían apostado a que no miraría, y yo llevaba toda la vida aprendiendo a mirar exactamente donde nadie espera que mires. Existe una diferencia fundamental entre actuar por impulso y actuar por convicción. El primero consume energía y comete errores. El segundo requiere algo mucho más difícil, la capacidad de moverse con calma dentro de una situación que por dentro te está quemando. Durante las semanas siguientes al encuentro con Víctor, aprendí a hacer eso con una precisión que no sabía que tenía. La estrategia legal quedó definida en una segunda reunión con Félix Izquierdo, un miércoles de enero, con el expediente ya considerablemente más nutrido que en la primera visita. Félix expuso las 3 líneas de actuación con la metodología de quien ha diseñado este tipo de procedimientos, suficientes veces como para no perder tiempo en adornos. La primera línea era la demanda civil de nulidad de la escritura de donación, fundamentada en el informe pericial de la doctora Villanueva sobre el estado cognitivo de Isidro en la fecha de la firma, reforzada con el testimonio de Víctor como testigo presencial de la salida de la notaría y con el historial clínico completo aportado como prueba documental. El objetivo era la anulación judicial de la donación y la reincorporación del inmueble al caudal hereditario, del cual Agustín era heredero forzoso con derecho a la legítima íntegra. La segunda línea era la demanda de divorcio por ruptura de la fe conyugal, con aportación de los extractos bancarios que documentaban las transferencias a Marcos Andrade y con cualquier elemento adicional que pudiera obtenerse sobre la naturaleza de esa relación. Félix fue directo en este punto. La infidelidad por sí sola no altera la liquidación patrimonial en la mayoría de los casos,
pero combinada con el uso fraudulento de fondos de un tercero vulnerable, sí puede influir en la valoración judicial del conjunto. Necesitamos que quede documentada. La tercera línea era la reclamación civil por apropiación indebida de los fondos extraídos de la cuenta conjunta, 9.300 euros, con respaldo documental completo en los extractos ya obtenidos. No era la cifra más grande del expediente, pero era la más limpia en términos probatorios. Transferencias identificadas, receptor identificado, origen de los fondos identificado. 3 frentes, cada uno con su propia documentación, su propio calendario procesal, su propio peso específico, y todos apuntando en la misma dirección. Félix añadió una precisión antes de que me fuera. Hay una cosa que podría fortalecer considerablemente el conjunto. Si en algún momento, dentro de su propio domicilio y en conversaciones en las que usted mismo esté presente, se producen declaraciones que confirmen conocimiento de los hechos por parte de su esposa, eso tendría valor. En España, la grabación de una conversación en la que el grabador es parte activa está en una zona gris interpretada de manera variable por los tribunales. No es prueba plena por sí sola, pero como elemento corroborante de un expediente ya documentado, puede inclinar la balanza. La decisión es suya. Si decide hacerlo, que sea en espacios de uso compartido y con usted presente en la conversación. No respondí en ese momento, pero 2 días después, un viernes por la tarde, mientras Lorena estaba en el gimnasio, coloqué un grabador de voz compacto dentro del cajón entreabierto del escritorio del despacho, que compartíamos en casa para las gestiones domésticas. Pequeño, negro, del tipo que se usa para registrar conferencias. Activación por sonido. Batería para 72 horas continuas. No tuve que esperar mucho. El martes de la semana siguiente, Lorena entró al despacho mientras yo revisaba unos documentos de trabajo y comenzó a hablar sobre el piso de la calle Recoletas con la naturalidad de quien está planificando algo que considera resuelto. Dijo que había estado pensando en la distribución, que el dormitorio principal necesitaba otra orientación de los muebles, que había visto unos azulejos para el baño que le parecían adecuados. Habló durante varios minutos sobre reformas concretas, materiales, presupuestos aproximados. En un momento dado, sin ninguna inflexión especial, mencionó que los papeles ya estaban en orden desde hace meses y que solo había que esperar a que los trámites del inventario terminaran para poder moverse con más libertad. Yo asentí. Le dije que me parecía razonable pensar en esas cosas con tiempo. Le pregunté si ya había consultado con algún profesional sobre los costes. Ella respondió que sí, que había hablado con un reformista del barrio, que había pedido presupuesto para la primavera. Para la primavera. Cuando Lorena salió del despacho, me quedé mirando el cajón entreabierto durante unos segundos. Luego volví a los documentos de trabajo que tenía delante y continué leyendo desde donde lo había dejado. Esa noche casi cometí el único error serio de todo el proceso. Lorena estaba sentada en el sofá con el teléfono, respondiendo mensajes, con la televisión encendida de fondo. Yo entré al salón con la intención de sentarme y leer. Me senté. Abrí el libro. Y entonces ella soltó una carcajada pequeña, íntima, de las que escapan cuando uno lee algo que divierte de verdad, y la guardó rápido con la discreción de quien recuerda que no está solo. Esa risa no era la risa de alguien leyendo algo gracioso en una pantalla. Era la risa de alguien que tiene un lugar a donde ir cuando la vida en casa se le queda pequeña. La conocía. La había escuchado antes sin registrarla, archivada en esa zona de la memoria donde guardamos las cosas que vemos y decidimos no ver. Cerré el libro. Me levanté. Le dije que iba a buscar agua. En la cocina, de pie frente al fregadero con el grifo cerrado y el vaso vacío en la mano, estuve a punto de volver al salón y decirlo todo. Poner sobre la mesa el informe pericial, los extractos, el nombre de Marcos Andrade Quiles, la escritura de donación, la declaración de Víctor. Acabar con aquella representación agotadora de una normalidad que no existía desde hacía meses. Duré aproximadamente 40 segundos en ese estado. Luego puse el vaso bajo el grifo, lo llené, bebí despacio
y me recordé lo que Félix había dicho en la primera reunión. Cuanto más sólido entre el expediente, menos margen hay para maniobras dilatorias. Un confronto prematuro sin el proceso iniciado formalmente le daba tiempo a Lorena de reaccionar, de mover lo que pudiera moverse, de preparar una versión. El expediente necesitaba estar presentado antes de que ella supiera que existía. Volví al salón, me senté, abrí el libro por la página donde lo había dejado. Lorena no levantó la vista del teléfono. Durante esas semanas, reorganicé también mis propios activos con la ayuda de Félix. Los bienes que había adquirido antes del matrimonio, en 1997, quedaron documentados con fecha y origen. Los fondos de la cuenta personal que mantenía desde antes de la boda, con sus movimientos históricos, fueron debidamente acreditados como patrimonio privativo. No era una cantidad espectacular, pero era limpia y estaba correctamente separada de los bienes gananciales del matrimonio. Cuando llegara la liquidación, cada número tendría su respaldo. Paralelamente, Félix contactó con el Colegio de Médicos para verificar las credenciales de la doctora Villanueva de cara a su eventual intervención como perito judicial. Todo en regla, todo verificable. El expediente crecía con la misma lógica con que crece un informe de auditoría bien construido, capa sobre capa, cada nueva incorporación apoyada en la anterior, sin ningún eslabón sin respaldo documental. Víctor me llamó una tarde de febrero con algo adicional. Había hablado, con toda la naturalidad del mundo, con una vecina del edificio de mi padre que lo conocía desde hacía años. La vecina recordaba haber visto a Lorena llegar con Isidro en coche un día de verano del año anterior, ayudarle a subir las escaleras y volver a salir sola 40 minutos después. Recordaba el día porque coincidió con una avería en el ascensor que había tenido en vilo a todo el edificio durante esa semana. No sabía el significado de lo que había visto, pero lo recordaba con claridad. Una vecina, un amigo, un informe médico, un registro catastral, unos extractos bancarios, una grabación doméstica con orientación legal y una escritura con una firma temblorosa que ya no podía defender lo que pretendía defender. Lorena, mientras tanto, seguía haciendo planes para la primavera. Hablaba del apartamento como de algo que ya era suyo. Hablaba del futuro con esa seguridad que tiene quien cree que ha cubierto todos los ángulos posibles. Una tarde mencionó, de pasada, que había pensado que podría vender el piso en unos años si encontraban algo mejor, que era un activo que daba opciones. Un activo. Así llamó al piso donde mi padre había vivido 30 años, al piso donde mi madre murió en una cama de hospital que Isidro hizo llevar al dormitorio porque ella quería morir en casa, al piso con el reloj de madera oscura y los números romanos y el olor de décadas acumuladas. Un activo que daba opciones. Félix fijó la fecha de presentación de la demanda para la primera semana de marzo. Quedaban 3 semanas. Lorena seguía sin saber nada, y el expediente a esas alturas era completamente irreversible. Nadie habla del agotamiento que produce mantener una máscara durante semanas. No el agotamiento físico, que también existe y se acumula, sino el otro. Ese desgaste específico de tener que regular cada gesto, cada tono de voz, cada silencio, para que ocupe exactamente el espacio que se espera de él y no uno solo más. Dormir al lado de alguien a quien ya no reconoces. Sentarte a la misma mesa. Responder cuando te hablan. Sonreír en los momentos en que un hombre normal sonríe. Durante aquellas semanas de febrero, ese fue el trabajo más extenuante que hice en mi vida. Y llevaba 26 años auditando empresas con irregularidades que sus propietarios preferían no ver. La primera grieta seria ocurrió un miércoles por la tarde, en la oficina. Había pedido al hospital clínico que me remitieran una copia completa del expediente clínico de mi padre para reforzar la documentación del peritaje. El sobre llegó en valija interna a mi mesa, dentro de una carpeta de cartón beige, con el membrete del hospital impreso en la esquina superior. Lo abrí con la intención de revisar únicamente las fechas de prescripción de los medicamentos, que era lo que Félix necesitaba para un detalle procesal concreto. Dentro del expediente, entre 2 folios de informes de analítica, había un sobre pequeño doblado por la mitad, sin membrete, escrito a mano,
con letra de mi padre, en el dorso, para Agustín. Cuando llegue el momento, me quedé con el sobre entre los dedos sin abrirlo durante lo que debieron ser 2 o 3 minutos. A mi alrededor, la oficina seguía con su ruido habitual de teclados y teléfonos y conversaciones de pasillo. Yo estaba sentado en mi silla con ese sobre de papel blanco en las manos, como si fuera algo frágil que pudiera romperse si lo apretaba mal. Lo abrí despacio. Eran 2 páginas escritas con la letra de Isidro, esa caligrafía suya de trazo firme y palabras apretadas que había visto toda mi vida en notas de lista de la compra y en felicitaciones de cumpleaños y en el membrete de los sobres de Navidad. Sin fecha, lo había escrito en algún momento de los últimos meses, cuando todavía podía sostener un bolígrafo con suficiente control. No voy a reproducir aquí lo que decía aquella carta. Hay cosas que pertenecen únicamente a quien las recibió. Pero sí diré que mi padre hablaba de mí con una franqueza que nunca usó en voz alta, que reconocía haber sido un hombre de poco abrazo y mucha exigencia, que decía, con la economía de palabras que lo caracterizó siempre, que el orgullo que sentía por el hijo que yo me había convertido era de los que no se pronuncian porque dan vergüenza, pero que no por eso eran menos reales. Y al final, casi como una postdata, había una sola frase que me costó releer sin que la vista se me nublara. No dejes que nadie te quite lo que construiste, ni lo mío ni lo tuyo. Lo sabía. Hasta el final lo supo. Me levanté de la silla y fui al baño al fondo del pasillo. Cerré el pestillo. Abrí el grifo del lavabo al máximo. Me apoyé en el borde con los brazos extendidos y la cabeza inclinada, y estuve así durante el tiempo que tardé en recuperar el control sobre la respiración. El sonido del agua cubría todo lo demás. Bien. Cuando volví a la mesa 10 minutos después, la carta estaba guardada en el bolsillo interior de la chaqueta, doblada junto a la carpeta azul que llevaba conmigo desde el día en que la encontré en el armario de mi padre. Terminé la jornada. Firmé lo que había que firmar. Respondí los correos pendientes. Salí a las 7 menos cuarto. La segunda grieta fue más difícil de gestionar porque ocurrió en público. Una noche de mediados de febrero, Lorena quedó a cenar en casa con su hermana Encarna y el marido de esta, Rodrigo. Una cena ordinaria, de esas que se repiten cada cierto tiempo sin más pretensión que la costumbre. Yo estaba sentado a la mesa, en mi sitio habitual, participando en la conversación con la dosis justa de presencia que la situación requería. En un momento dado, mientras recogía los platos del primer plato, Lorena mencionó el piso de la calle Recoletas. Lo hizo con una naturalidad que todavía me resulta difícil de describir sin un mínimo de esfuerzo. Dijo que era una lástima no haber podido arreglarlo antes, que el barrio había subido mucho de valor en los últimos años, que quizás cuando terminaran todos los trámites del fallecimiento lo reformarían para alquilarlo y así tendría un rendimiento. Encarna asintió con esa disposición amable de las personas que no cuestionan lo que se dice en una mesa familiar. Rodrigo comentó que el mercado de alquiler en el centro estaba bien, y Lorena sonrió con la serenidad de quien habla de algo que ya considera resuelto. Yo tenía un tenedor en la mano. Comí, bebí agua. Participé en el cambio de tema que vino a continuación, que fue algo relacionado con unas obras en la calle donde vivía Encarna. Durante el resto de la cena no dije nada que no fuera absolutamente ordinario. Pero hubo un momento, mientras Lorena reía de algo que había dicho Rodrigo, en que la miré desde mi sitio en la mesa, con una claridad que no había sentido nunca antes. No rabia, no tristeza, algo más frío que las dos cosas. La claridad de quien ya tiene en la mano todas las cartas y solo está esperando el momento correcto para ponerlas sobre la mesa. 3 días después, Álvaro llamó para decir que vendría a Valladolid el fin de semana siguiente. Llegó un sábado al mediodía, con la misma mochila de viaje de siempre, y ese modo suyo de entrar en casa que no había cambiado desde los 16 años. Comimos los 3 juntos. La conversación fue correcta y superficial, el tipo de intercambio que ocupa el espacio sin llenarlo realmente. Por la tarde, mientras Lorena estaba fuera haciendo un recado, Álvaro entró al despacho donde yo estaba revisando unos papeles
y cerró la puerta con cuidado. Se sentó en la silla frente a la mesa. Se quedó callado un momento como midiendo algo. Luego dijo: «Papá, quiero hablar contigo». Lo miré. Esperé. Creo que hay cosas que deberías saber sobre lo que ocurrió con el abuelo, sobre algunas decisiones que se tomaron. Siguió un silencio que duró unos 10 segundos. Álvaro me miraba con la expresión de alguien que ha ensayado una conversación y en el momento de tenerla descubre que las palabras no funcionan de la misma manera que en el ensayo. No le respondí. Lo miré con calma, sin hostilidad, sin prisa. Esperé a que continuara, pero él ya había visto algo en mi expresión que le dijo lo que necesitaba saber, porque lo que yo no dije en esos 10 segundos era más claro que cualquier frase, que ya lo sabía, que lo sabía todo, y que el momento en que Álvaro podría haber sido parte de la solución había pasado hacía meses. Mi hijo bajó la vista. Asintió despacio, como ante algo que confirmaba lo que ya temía. Se levantó, me dijo que iba a salir un rato y cerró la puerta con la misma suavidad con que la había abierto. No volvimos a hablar ese fin de semana sobre nada de fondo. La tercera grieta la encontré sola. Una madrugada de finales de febrero. Llevaba 2 horas sin dormir cuando decidí levantarme e ir al piso de mi padre. Tenía llave. El piso seguía tal como estaba, pendiente de los trámites del inventario. Entré en silencio, sin encender más luz que la del pasillo, y fui directamente al salón. La butaca de Isidro seguía en su sitio, junto a la ventana, orientada hacia la televisión apagada. Una butaca de tela oscura, con los brazos algo desgastados en los bordes, esa que él ocupaba invariablemente por las tardes, con el periódico doblado en la mitad y los lentes sobre la frente. Me senté en ella. El piso estaba completamente en silencio. Por la ventana entraba la luz anaranjada de las farolas de la calle, que dibujaba sombras largas sobre las paredes. Olía a cerrado, a polvo acumulado en pocos meses, y todavía muy por debajo de todo eso, a ese olor de Isidro que no sé cómo describir excepto diciendo que era el olor de mi padre y que probablemente tarde o temprano desaparecería también. Me pregunté si valía la pena. No el proceso legal, no la estrategia, sino todo en conjunto. Sí, 4 décadas de trabajo honesto, de una vida construida con criterio y esfuerzo, de un matrimonio que en algún punto fue real, aunque ya no lo fuera, podían reducirse a un expediente en un despacho de abogado y a un nombre en un registro catastral. No encontré respuesta esa noche, pero tampoco encontré ninguna razón para parar. Marzo entró en Valladolid con un frío seco y persistente que se colaba por los marcos de las ventanas antiguas y hacía crujir el parqué del pasillo a deshoras. Era el tipo de frío que no cede del todo ni al mediodía, que se instala con la intención de quedarse y obliga a la gente a caminar deprisa por las calles con las manos en los bolsillos y la vista baja. Para mí, sin embargo, aquellas primeras semanas del mes tuvieron una temperatura completamente distinta. Por dentro, todo era extraordinariamente quieto. La clase de quietud que antecede a las cosas que no tienen vuelta atrás. El expediente estaba cerrado. No en el sentido de que no pudiera crecer más, sino en el sentido de que ya era suficiente. Félix me lo había dicho con su habitual economía de palabras en la última reunión de febrero. Lo que tenemos es sólido. Presentar más documentación ahora sería acumular por inercia, no por necesidad. Había llegado el punto en que seguir construyendo el caso era una manera de aplazar lo inevitable, y yo llevaba demasiadas semanas aplazando cosas que ya tenían fecha. La fecha era el martes 12 de marzo. Félix la había fijado con el criterio de dejar tiempo suficiente para que la citación llegara a Lorena con los plazos legales correctos, pero sin extender más de lo necesario el período en que yo debía seguir habitando aquella normalidad fabricada. Cuando me lo comunicó por teléfono, anoté la fecha en el margen de un folio que tenía sobre la mesa, la miré durante un segundo y la rodeé con un círculo. Luego continué con lo que estaba haciendo. Quedaban 12 días. Durante esos 12 días, Lorena vivió con una despreocupación que, vista desde donde yo estaba, tenía algo de vértigo, no porque fuera fingida, sino exactamente porque no lo era.
Era la despreocupación genuina de alguien que no tiene ninguna razón para sospechar que el suelo bajo sus pies ya no está donde ella cree que está. Hacía planes. Llamaba por teléfono. Tomaba decisiones sobre cosas futuras con la soltura de quien administra un presente estable. Un jueves por la tarde llegó a casa con una revista de decoración y la dejó abierta sobre la mesa del comedor, señalando una fotografía de un baño reformado con azulejos de tonos claros. Me preguntó qué me parecía. Le dije que era bonito. Ella asintió con satisfacción y comentó que se parecía bastante a lo que tenía en mente para el piso de la calle Recoletas. Le dije que sí, que se parecía. Cerró la revista. Fue a la cocina. Yo me quedé mirando la cubierta durante unos instantes. Luego la aparté hacia un lado de la mesa y volví a lo que tenía entre manos. Había algo extrañamente ordenado en aquellos días. Una geometría peculiar en la distancia exacta que mediaba entre lo que Lorena creía que estaba ocurriendo y lo que realmente ocurría. 27 años de matrimonio reducidos a esa grieta invisible, ancha como un continente, que los dos cruzábamos cada mañana sin que ninguno de los dos lo nombrara. Ella porque no sabía que existía. Yo porque sabía exactamente dónde terminaba. El sábado anterior al martes de la citación, Álvaro llamó por teléfono. Lo cogí en el despacho. La conversación fue breve. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Hubo una pausa larga al otro extremo de la línea, de esas que tienen más contenido que las palabras que las rodean. Luego me dijo que quería venir a Valladolid pronto, que había cosas que necesitaba aclarar. Le respondí que cuando quisiera, que la puerta estaba abierta. Colgué. No había rencor en esa respuesta, tampoco calidez. Era simplemente la verdad. La puerta seguía abierta, pero las cosas que había al otro lado ya no eran las mismas que cuando Álvaro se marchó a Madrid con 23 años con su mochila de viaje y sus planes. Eso no se lo dije por teléfono. Había un momento para esa conversación, y no era ese. El domingo lo pasé solo en el piso de mi padre, terminando de revisar la documentación que Félix necesitaba en formato ordenado para la presentación del día siguiente. Llevé el expediente completo, la escritura de donación original con su copia registral, el informe pericial de la doctora Villanueva con sus 72 páginas y sus conclusiones inequívocas, los extractos bancarios de la cuenta conjunta con las 31 transferencias subrayadas, la declaración escrita de Víctor ante notario, el testimonio adicional de la vecina del edificio que Félix había recogido formalmente y la transcripción de los fragmentos relevantes de las grabaciones domésticas que el propio Félix había revisado y seleccionado con criterio legal. Coloqué cada documento en su carpeta correspondiente. Revisé que las numeraciones de página fueran correlativas. Comprobé que los anexos estuvieran en el orden indicado en el índice. Lo hice con la misma meticulosidad con que había revisado centenares de expedientes a lo largo de 26 años de carrera, salvo que esta vez el expediente no era de una empresa con irregularidades contables. Era el de mi propio matrimonio, el de la casa donde había vivido mi padre, el de 40 años de trabajo honesto de un hombre que se levantaba cada mañana sin necesidad de que nadie le explicara por qué. Cuando terminé, eran las 8:15 de la tarde. Me lavé las manos en el lavabo del baño de mi padre, ese lavabo pequeño con el grifo de agua caliente que siempre tardaba 3 minutos exactos en calentar. Me sequé con la toalla que todavía colgaba del mismo gancho donde Isidro la había puesto por última vez. Apagué la luz. En el pasillo me detuve un momento frente a la puerta del dormitorio, la misma puerta entornada desde donde había llegado la voz de Lorena el día del funeral. 4 meses atrás. Estaba cerrada ahora. El tirador de latón oxidado seguía igual, con su mancha irregular en la parte inferior, marrón sobre metal opaco. Lo miré un segundo. Luego cogí las carpetas del expediente. Las metí en el bolso y salí a la calle. El lunes Félix presentó las demandas ante el juzgado de primera instancia de Valladolid. La demanda civil de nulidad de la escritura de donación por vicio de consentimiento, la demanda de divorcio contencioso con aportación de pruebas de infidelidad y apropiación de fondos, y la reclamación civil por los 9.300 euros
desviados de la cuenta conjunta. 3 procedimientos distintos, presentados el mismo día, con el mismo expediente de respaldo. Félix me confirmó la presentación por teléfono a las 12:40 de la mañana, mientras yo estaba sentado en mi mesa de la oficina con una taza de café que se había enfriado sin que yo lo notara. Solo dijo: registrado, el juzgado notificará en los plazos establecidos. Le di las gracias. Colgué. Bebí el café frío. Continué con el informe que tenía sobre la mesa. Esa tarde, Lorena llegó a casa antes que yo. Cuando entré, estaba en la cocina preparando la cena con la radio encendida, una emisora de música que ella ponía habitualmente a esa hora. Me saludó con normalidad. Me preguntó si quería cenar pronto o más tarde. Le dije que cuando ella quisiera. Colgué el abrigo en el perchero del recibidor y fui al despacho. Me senté en la silla. Miré la mesa un momento. El martes 12 de marzo, Félix llamaría a Lorena con el pretexto de una reunión necesaria para revisar documentación del inventario sucesorio de Isidro. Una gestión rutinaria que ningún heredero cuestiona en los meses posteriores a un fallecimiento. Ella acudiría sin sospechar nada. Lo sé porque así funciona la confianza cuando no ha sido cuestionada. No genera alerta, no produce precaución. Simplemente abre la puerta. Desde la cocina llegaba el olor a sofrito y el sonido de la radio con una canción que no reconocí. Lorena tarareó algo durante unos segundos. Luego el sonido del agua del grifo cubrió todo lo demás. Mañana, a las 11 de la mañana, en el despacho de Félix Izquierdo en la calle Santiago, Lorena entraría creyendo que iba a firmar papeles de un inventario y encontraría algo completamente distinto esperándola al otro lado de la mesa. El martes, 12 de marzo, me levanté a las 6:15. No porque tuviera que hacerlo. Me levanté porque llevar 3 horas mirando el techo en la oscuridad ya no tenía ningún sentido práctico. Me vestí despacio, con la ropa que había dejado preparada la noche anterior sobre la silla del dormitorio. Traje oscuro, camisa blanca, corbata gris. La misma indumentaria que llevaba cuando comparecía en procedimientos formales. No era un detalle menor. Era una declaración de intención que nadie vería excepto yo. Desayuné solo en la cocina. Lorena todavía dormía. A las 7:40 salí del piso sin hacer ruido y caminé hasta el coche aparcado en la calle. El frío de la mañana era cortante, de ese tipo húmedo que se mete por el cuello de la chaqueta con independencia de cómo lo cierres. Caminé despacio. No tenía prisa. La reunión era a las 11. Eran casi las 8. Tenía tiempo de sobra para hacer lo que quería hacer antes de ir al despacho de Félix. Fui al piso de mi padre. Entré, encendí la luz del pasillo, fui directamente al salón. El reloj de madera oscura con números romanos seguía en la pared, sobre el aparador. Marcaba las 8:03. Siempre había funcionado con una precisión que Isidro mantenía con la misma constancia con que mantenía todo lo demás. Puntual, sin aspavientos, porque así debían funcionar las cosas bien hechas. Me quedé de pie frente a él durante un momento, sin sentarme, sin tocar nada, solo mirándolo. Luego apagué la luz y cerré la puerta. Llegué al despacho de Félix Izquierdo a las 10:20. Víctor Gallardo ya estaba allí, sentado en una de las sillas del área de espera, con el abrigo todavía puesto y una expresión que no era exactamente de solemnidad, pero tampoco de otra cosa. Me estrechó la mano sin decir nada. No hacía falta decir nada. Félix nos recibió en su despacho interior. Sobre la mesa había 2 carpetas ordenadas, los vasos de agua de siempre, y la misma austeridad funcional de quien no necesita escenografía para hacer bien su trabajo. Repasamos en 10 minutos el orden de la reunión. Félix hablaría primero. Yo hablaría cuando él me cediera la palabra. Víctor permanecería en la sala como testigo civil sin intervenir, salvo que se le solicitara directamente. A las 11:05, la secretaria avisó de que Lorena había llegado. Entró al despacho con el abrigo abierto y el bolso colgado en el antebrazo, con esa soltura natural que siempre tuvo en los entornos formales. Se detuvo en el umbral cuando me vio. Un segundo de inmovilidad, breve, que cualquier observador casual habría tomado por sorpresa ordinaria ante una coincidencia.
Luego compuso la expresión y avanzó hacia la silla que Félix le indicó frente a la mesa. «No sabía que venías», me dijo con el tono neutro de quien calibra una situación antes de decidir cómo posicionarse dentro de ella. Le dije que era necesario que estuviera. Se sentó. Cruzó las manos sobre el bolso. Miró a Félix con la expectativa de quien espera que comience una reunión sobre trámites administrativos. Félix abrió la primera carpeta. Habló durante 22 minutos sin interrupción. No levantó la voz en ningún momento. Expuso cada elemento con la precisión de quien conoce el peso específico de cada pieza y sabe exactamente en qué orden colocarlas para que el conjunto sea inapelable. Comenzó con la escritura de donación, la fecha, la identificación de los firmantes y la condición médica documentada de Isidro Torrealba Vega en esa fecha, según el informe pericial de la doctora Villanueva. Colocó el informe sobre la mesa, abierto por la página de conclusiones, orientado hacia Lorena. Ella lo miró, no lo tocó. Luego vinieron los extractos de la cuenta conjunta. Félix los dispuso en orden cronológico, 31 meses de transferencias con el número de cuenta de destino resaltado en cada línea. Nombró a Marcos Andrade Quiles con nombre, apellidos y dirección. Explicó la naturaleza de la relación documentada y la cronología de su inicio, que precedía en varios meses a la apertura de la cuenta conjunta. Lorena dejó de mirar los documentos en ese punto. Fijó la vista en algún lugar de la pared detrás de Félix y permaneció así durante el resto de la exposición. La declaración escrita de Víctor vino después, con la descripción de lo que había presenciado en julio frente a la notaría de la calle Cadenas de San Gregorio. Luego el testimonio de la vecina del edificio. Luego la transcripción de los fragmentos de las grabaciones domésticas seleccionados por Félix, entre ellos el comentario sobre los papeles ya en orden y los planes de reforma para la primavera. Cuando Félix terminó, hubo un silencio que duró varios segundos. Lorena fue la primera en hablar. Lo hizo con una voz que intentaba ser firme y que se mantenía en el borde. «Esto es una manipulación. Lo del piso fue una decisión de Isidro. Nadie le obligó a nada. Él quería hacerlo». Félix respondió sin alterarse. «Eso es precisamente lo que el procedimiento judicial determinará. El informe pericial establece que en la fecha de la firma, el donante no se encontraba en condiciones cognitivas de evaluar las implicaciones del acto. Ese es el fundamento de la demanda. La decisión sobre el fondo corresponde al juez. No había ninguna relación». La voz de Lorena subió medio tono. «Esas transferencias son préstamos personales que tengo intención de devolver». Félix señaló con calma los extractos sobre la mesa. 31 meses, sin contrato, sin interés, sin ningún documento de reconocimiento de deuda. En el marco de un procedimiento de divorcio contencioso, con aportación de pruebas de infidelidad, la calificación de esos movimientos corresponde igualmente al juez. Lorena me miró entonces directamente por primera vez desde que había entrado en el despacho. Buscaba algo en mi cara, una grieta, una vacilación, alguna señal de que aquello podía negociarse todavía desde otro ángulo. Yo la sostuve la mirada sin dificultad, sin rabia, sin satisfacción, simplemente quieto, con las manos sobre la mesa y la espalda recta. Eso fue lo que la desarmó. No los documentos, no las palabras de Félix, no la presencia de Víctor al otro lado de la sala. Mi silencio, la ausencia total de cualquier emoción que ella pudiera usar como punto de apoyo. «Llevas meses tramando esto», dijo con una mezcla de acusación e incredulidad que sonaba como alguien que acaba de entender que el terreno que creía firme lleva tiempo moviéndose bajo sus pies. No respondí. No era necesario. Lo que vino después fue más contenido de lo que yo habría esperado. No hubo escena, no hubo derrumbe visible. Lorena es una mujer de mucho control, eso siempre lo supe, y ese control no la abandonó del todo ni siquiera en ese momento. Lo que sí desapareció fue la seguridad. Esa seguridad particular, casi estructural, que había llevado puesta durante meses como quien lleva ropa que le queda bien, se evaporó en el tiempo que tardó en leer las conclusiones del informe pericial y en ver su propio nombre junto al de Marcos Andrade, en la misma línea de un documento oficial.
Cuando Félix le indicó que podía revisar la documentación con su propio abogado antes de cualquier declaración formal, ella recogió el bolso del regazo, se levantó despacio y se dirigió hacia la puerta sin decir nada más. En el umbral se detuvo un segundo, de espaldas a nosotros. No se giró, salió. Víctor exhaló por la nariz con la discreción de alguien que ha contenido el aire más tiempo del habitual. Félix cerró las carpetas con el orden metódico de siempre. Yo permanecí sentado unos instantes más, con la vista en la mesa, en los vasos de agua sin tocar, en el orden perfectamente dispuesto de los documentos que habían tardado meses en reunirse y 22 minutos en exponerse. No sentí alivio. No fue esa la sensación. Fue algo más parecido a lo que se experimenta cuando un proceso largo llega al punto en que ya no requiere más intervención directa. Una especie de conclusión funcional, sin música, sin ceremonia, con la misma sobriedad con que termina cualquier trabajo bien hecho. Félix me estrechó la mano al despedirnos y dijo que los procedimientos seguirían su curso normal, que me mantendría informado de cada notificación judicial, que el proceso de nulidad de la donación era el que más tiempo requeriría, pero que el expediente estaba construido para resistir. Salí a la calle con Víctor. Caminamos una manzana en silencio antes de que él dijera algo. Solo dijo, «Lo hiciste bien». Le respondí que había aprendido de alguien que nunca necesitó más de 2 palabras para decir lo que importaba. Víctor asintió. Entendió. La justicia, cuando llega por los cauces que corresponden, no llega con estrépito. Llega en sobres certificados, en notificaciones con número de registro, en resoluciones que el secretario judicial lee con el mismo tono independientemente de lo que contengan. Eso nadie lo explica cuando uno empieza. Que el final de algo que ha consumido meses de vida, de silencio, de cálculo y de un dolor que no siempre tuvo donde ponerse, llega en papel impreso, con membrete oficial y sello en tinta azul. El procedimiento de nulidad de la donación se resolvió 14 meses después de la presentación de la demanda. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Valladolid declaró nula la escritura de donación de 17 de julio por vicio de consentimiento, fundamentándose de manera principal en el informe pericial de la doctora Villanueva y en la documentación clínica completa de Isidro Torrealba Vega. El apartamento de la calle Recoletas fue reincorporado al caudal hereditario con todos sus efectos registrales. Como heredero forzoso con derecho a la legítima íntegra, recibí la propiedad plena del inmueble valorado en 160.000 euros. La reclamación civil por los fondos desviados de la cuenta conjunta se resolvió en un plazo menor, con sentencia favorable que incluyó los intereses acumulados desde la fecha de la primera transferencia. El importe total ordenado por el juez fue de 23.200 euros, restituidos en su totalidad en el plazo establecido. El divorcio fue decretado como contencioso. El régimen de gananciales se liquidó según lo establecido legalmente, con la documentación que Félix había preparado desde el principio para acreditar los bienes privativos de cada parte. Lorena salió del matrimonio sin la herencia que había construido durante meses, sin el respaldo económico de 27 años de vida compartida más allá de lo que la ley mínima reconocía, y con su nombre unido en un expediente judicial a los hechos que ese expediente describía con precisión documental. No sé qué ocurrió con Marcos Andrade Quiles. No lo busqué. No era parte de lo que yo necesitaba resolver. Sé que en lo que se refiere a lo que esta historia comenzó, un hombre que salió al pasillo a buscar aire en el peor día de su vida y escuchó algo que no debió escuchar y decidió en 10 segundos lo que haría con ello. Eso terminó el día que Félix me llamó para comunicarme la sentencia de nulidad. Colgué el teléfono, me quedé sentado en mi mesa de la oficina durante unos minutos y luego continué con el informe que tenía pendiente. No hubo celebración, no la busqué, no era ese el punto. La conversación con Álvaro fue diferente a como la había imaginado durante los meses de preparación. Vino a Valladolid un sábado de mayo, semanas después del confronto en el despacho de Félix. Llegó más serio de lo habitual, sin la mochila de siempre,
con una expresión que era una mezcla de arrepentimiento y de algo que no terminaba de ser suficiente todavía. Nos sentamos en el salón del piso de mi padre, que para entonces ya era legalmente mío, con la tarde entrando por la ventana y el silencio de siempre en esas paredes. Me dijo que lo sentía, que había cometido un error grave, que había elegido mal cuando debió haber elegido bien y que lo sabía desde antes de que todo saliera a la luz. Lo escuché hasta el final, sin interrumpirle. Luego le dije lo que tenía que decirle, con la misma calma con que había hecho todo lo demás durante aquellos meses. Que le creía, que no dudaba de que su arrepentimiento era sincero, que el afecto que tenía por él no había desaparecido y que no desaparecería, porque eso no funciona así entre un padre y un hijo, al menos no entre este padre y este hijo, pero que había una diferencia entre el afecto y el respaldo, y que el respaldo en todas sus formas materiales había dejado de existir el día que Álvaro eligió proteger su propio confort por encima de la dignidad de su abuelo y de la honra de su padre. No era un castigo. Se lo expliqué con esa palabra concreta para que no hubiera confusión posible. No era rabia acumulada ni represalia. Era consecuencia. Las consecuencias no se negocian ni se amortiguan con disculpas tardías, por sinceras que sean. Existen porque los actos existen y permanecen el tiempo que deben permanecer. Álvaro no respondió durante un buen rato. Luego asintió, despacio, con la cabeza inclinada. Se levantó. Me abrazó brevemente, algo que no esperaba. Recogió el abrigo de la silla y se fue. Esa fue la despedida más honesta que habíamos tenido en años. Sé que a estas alturas usted lleva mucho tiempo escuchando esta historia y se pregunta si al final, con todo resuelto y todo en su sitio, el hombre que la cuenta se siente bien. Es una pregunta legítima. Me la hice yo también, muchas veces, antes de tener la respuesta. La respuesta es que no es tan sencillo como sentirse bien. Hay una ganancia real, concreta y mensurable. El apartamento donde mi padre vivió 30 años sigue en la familia. Su nombre no quedará en la memoria como el de un anciano al que vaciaron en vida. El dinero extraído de su cuenta durante 31 meses fue devuelto con intereses por sentencia judicial. La persona que diseñó ese esquema con paciencia y cálculo enfrentó sus consecuencias legales sin que yo tuviera que quebrar ninguna norma, sin que tuviera que bajar a ningún terreno que no fuera el de la ley y la documentación. Eso está bien. Dicho sin énfasis, sin dramatismo. Está bien. Pero también hay algo que ninguna sentencia devuelve. Los meses en que mi padre estuvo enfermo y yo estaba en la oficina. Las conversaciones que no tuvimos porque ninguno de los dos era especialmente dado a tenerlas. La carta que guardó para mí entre 2 hojas de analítica clínica, escrita en algún momento en que todavía podía sujetar el bolígrafo y que llegó a mis manos 4 meses después de que él ya no estuviera para saber si yo la había leído. Esa carta la llevo conmigo desde el día que la encontré, doblada en el bolsillo interior de la chaqueta, la misma donde guardé la carpeta azul cuando salí del piso de Isidro aquel viernes de noviembre. No la he enmarcado ni la he guardado en ningún sitio especial. Está en el bolsillo porque ahí es donde la puso él, entre papeles médicos, como quien deja algo en el lugar donde sabe que la persona adecuada lo encontrará cuando lo necesite. Un domingo de junio, 3 semanas después de que llegara la notificación de la sentencia de nulidad, volví al piso de la calle Recoletas por la tarde. Entré, encendí la luz del pasillo, recorrí los cuartos con la lentitud de quien no tiene prisa por nada en particular. Me detuve en el salón. El reloj de madera oscura seguía en la pared, sobre el aparador, con sus números romanos y su tic-tac preciso. Lo miré durante un buen rato. Isidro lo había comprado en una ferretería del centro en 1978, el año en que yo tenía 7 años y él acababa de conseguir el turno de mañana después de años pidiendo el cambio. Me lo contó una vez, de pasada, como contaba las cosas que le importaban, sin subrayados, sin que pareciera que te estaba diciendo algo importante. Lo compré cuando por fin dormí tranquilo. Eso fue todo. 46 años colgado en el mismo sitio.
Sobrevivió a mi madre, a décadas de reformas en el piso, a 8 meses de enfermedad, a todo lo que vino después. Me acerqué al aparador, saqué la carta del bolsillo interior de la chaqueta, la desplegué con cuidado, la leí una vez más de principio a fin, con la luz del salón encima, con el tic-tac del reloj de fondo marcando los segundos con la misma imperturbabilidad de siempre. La última línea de mi padre decía: no dejes que nadie te quite lo que construiste, ni lo mío ni lo tuyo. Doblé la carta, la guardé, miré el reloj, seguía en hora. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.